Gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, como sabe, firmaron ayer en Palacio Nacional las últimas modificaciones al TEMEC después de 2 años de negociaciones y después de que desde hace 1 ya había sido firmado por los ejecutivos de los 3 países, aunque no había sido y no lo ha sido ratificado por sus congresos. Al día siguiente, lo que hay es francamente más preguntas que respuestas. ¿Es este TEMEC el revulsivo que estaba esperando la economía mexicana para relanzarse del estado de decaimiento que ha mostrado durante todo este año? ¿O es un instrumento, una herramienta que se está sobreestimando y no es la vara mágica con la que se espera recuperar el impulso de la economía mexicana el próximo año? ¿Qué implicaciones van a tener los nuevos términos de la relación con Estados Unidos y con sus otros socios, sobre todo en aspectos como el laboral, como el medio ambiente y, por supuesto, la reapertura de algunos de los capítulos del acuerdo, como por ejemplo el automotriz o el farmacéutico? En cualquier caso, la pregunta que también se hacen diversos analistas y es si se trata de un tratado proteccionista a pesar de consignar o tratar de llevar el espíritu de libre comercio como lo venía haciendo el Telecán que firmó México desde 1994 en el gobierno de Salinas de Gortari. En efecto, más preguntas que respuestas, pero lo que parece cierto es que estamos frente a un nuevo modelo y nuevos términos en la forma de establecer la cooperación y la apertura económica con nuestros socios comerciales y que desde luego repercutirá en el papel o en la ubicación que tenga el país respecto a otros bloques comerciales, incluso las disputas que están viviéndose en el mundo, como por ejemplo la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Voy rápido a unos anuncios para arrancar con opiniones encontradas. Quédese con nosotros, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y ahora sí, vamos rápido para empezar aquí nuestra discusión en el foro. Los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá cerraron finalmente un acuerdo del TEMEC para la zona comercial de América del Norte después de que el pacto se firmara hace un año y de que la parte mexicana hiciera una reforma laboral para elevar sus estándares como exigía en el Congreso estadounidense, que ahora podrán monitorear su aplicación. Las últimas modificaciones al tratado contemplan nuevas condiciones en materia laboral, medioambiental, en biomedicina y parte del contenido de la industria automotriz, acero y aluminio. Ahora deberá de ser avalado por los congresos de los 3 países. La aprobación del TEMEC sería una de las mayores victorias legislativas del presidente Trump, luego de más de 2 años de negociaciones. Sin embargo, la Cámara de Representantes, dominada por los demócratas, sometió a revisión el acuerdo comercial y dio su aprobación para someter a votación la próxima semana del tratado. Posiciones. 1. El presidente Donald Trump dijo que el TEMEC será el mejor y más importante acuerdo comercial nunca antes logrado por Estados Unidos. Es bueno para todos, continuó, para agricultores, manufactureros, energía y sindicatos. 2. Mitch McConnell, líder republicano en Senado estadounidense, advirtió que la aprobación del TEMEC no quedará lista este año. 3. El presidente López Obrador dijo que el reclamo de Coparmex de marginar a los empresarios de la negociación es muy partidista. El TEMEC da un impulso a la economía mexicana y lanza un mensaje de confianza a la inversión. Pero ¿cuáles son las concesiones y beneficios? Tardes, arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Ayer todavía tenemos frescas las imágenes en Palacio Nacional. La firma, después de una larguísima negociación, la nueva versión del tratado, el acuerdo comercial de América del Norte. Ayer se cierra el ciclo del Telecán, aunque todavía debe de ser ratificado el TEMEC por los congresos de los 3 países. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Como les decía en la introducción, hay muchas más preguntas que respuestas, y ¿quién mejor para tener hoy en este programa para entrarle a hacerlas y responderlas que Ricardo Ramírez Blum,
presidente del Colegio Nacional de Economistas. Ricardo, un placer tenerte. ¿Cómo Muy estás? buenas Muchas noches. gracias por aceptar venir. Gracias. Y vamos a arrancar esta charla que tiene muchísimos contornos. Ricardo, preguntándote, decías al principio, estamos en un momento de transición y quizá una de las primeras preguntas que se está haciendo el auditorio y toda la gente que ayer vio la firma del TEMEC es, a ver, ¿realmente consideras que es el revulsivo que la economía mexicana estaba esperando después de un año en el que cerramos prácticamente en una situación recesiva? O, como también defienden otros, incluso los propios empresarios mexicanos, que los beneficios o el impacto que pueda tener está sobreestimado, que no es la varita mágica que en 2020 va a hacer que se relance la economía del país. ¿Cuál es tu punto? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo pienso que faltaba certidumbre. Me parece que es la palabra mágica. Y el hecho de que se haya, después de 2 años, como decías tú en la introducción del programa, valió la pena la espera. Si bien los casi 25 años que duró el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá no fue exactamente de mucho éxito para muchas industrias, yo creo que ahora sí se esperaba con mucha expectativa el completar, como que faltaba algo para que empezara a fructificar la nueva política económica del presidente López Obrador. A ver, 2 elementos sobre la mesa. Hablas, es un instrumento que ofrece certidumbre. Certidumbre. En eso creo que hay bastante coincidencia, sí. Pero yo te preguntaría, ofrece certidumbre porque la falta de la conclusión de las negociaciones o el que el Telecán estuviera, e incluso el TEMEC, en el aire, generaba esa incertidumbre, o porque el propio gobierno del presidente López Obrador no había logrado ofrecer la certidumbre que reclamaban los mercados y los inversionistas. ¿Cuál de los dos? ¿A qué se debe la falta de incertidumbre? Mira, una política económica descansa en 3 pilares. Descansa fundamentalmente en la hacienda pública, descansa en la política monetaria que sigue el Banco de México, y el tercer pilar es la política de comercio, de intercambio comercial. Entonces, esta última estuvo siempre, desde hace 2 años, estuvo con un presidente norteamericano muy variable, con declaraciones que espantaban. El presidente López Obrador, yo creo que tuvo una actitud serena. Me parece que de evitar la confrontación. De evitar la confrontación, a diferencia de la vez pasada con el anterior sexenio. Entonces, ahora ya tenemos completa la política económica, ¿no? En el ámbito hacendario, en el ámbito monetario y en el ámbito del comercio exterior. Yo creo que ahora el viraje, o sea, muchos años, yo te diría que estos 36 años de neoliberalismo, nos pasamos con una palabra que era un modelo para armar. Yo no te digo que el neoliberalismo se pueda terminar de la noche a la mañana, pero hoy se está desarmando de manera muy gradual, sin espantar. Por eso yo creo que la firma de este nuevo tratado de libre comercio, si bien está en la lógica del neoliberalismo, ya está en otras condiciones. Ya no está como hace 94 años, en donde, pues, al mismo tiempo que entró en operación el Telecán, hubo un movimiento armado en el sur de México, ¿no? Sí, el levantamiento zapatista del 94. Ejército, exacto, del 94. Es muy distinto el ambiente ahora. Hoy los empresarios creo que ya tienen lo que faltaba, la certidumbre de que su inversión, tanto la inversión pública, privada y sobre todo la extranjera,
O sea, los datos que tenemos hoy sobre inversión extranjera realmente en este primer año de gobierno del presidente López Obrador son muy alentadores. Los datos que tenemos sobre las remesas, en donde hoy está descansando una gran parte de los ingresos de este país, son alentadores, de tal forma que esta maldición que hemos tenido del crecimiento del 2% en 36 años, y que hoy muchos atacan porque sí, efectivamente estamos en el 0% en términos del PIB para el 2019, yo creo que, o pienso que hoy la expectativa de poder alcanzar un 2% de crecimiento en el del 2020 se puede llevar a cabo sin sobresaltos. Ahora, tú dices una cosa que entras también, digamos, a buena parte de la discusión que se ha generado en torno a el Telecán y el Temec. Y, por supuesto, en el marco de la crítica que ha hecho este gobierno a las políticas neoliberales. Para muchos tú lo acabas de decir, está inscrito en la lógica del neoliberalismo, como el Telecán, pero en un ambiente y condiciones distintas. Muy diferentes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde ves tú que el Telecán y el Temec se separen y a uno puedas llamarle neoliberal y a otro no? Bueno, no, yo no diría que el neoliberalismo se esté terminando. O sea, si tú recuerdas el llamado consenso de Washington o el decálogo de Washington, hablaba en primer lugar de una libertad y la liberalización comercial. Hablaba justamente de mantener un presupuesto equilibrado. Exacto. O sea, y esos elementos yo creo que todavía persisten y van a persistir un tiempo. A ver, y en el caso del gobierno del presidente López Obrador ha sido incluso más estricto que muchos gobiernos neoliberales. Pienso, por ejemplo, en la política monetaria. El control, digamos, de la inflación ha sido férreo, la política de austeridad, hacienda pública, incrementar ingresos, tratar de evitar las desviaciones de recursos. Hasta ahí no veo una diferencia. Bueno, hasta el 2020 no, pero yo creo que pienso que a partir del 2021, es importantísimo llevar a cabo una reforma hacendaria integral, progresiva. ¿Sí? No es posible que México sea uno de los países de la OCDE y de América Latina con el menor número la menor cantidad de ingresos. Tasa de recaudación. 17% del PIB, ¿no? En promedio, la OCDE anda sobre el 34%. En América Latina anda sobre el 22%. O sea, estamos por lo menos en promedio 5 puntos abajo. Así es. Más o menos. Así. La otra, yo creo que ahora sí también va a operar que el Banco de México tenga lo que se llama un planteamiento dual de la economía, ¿no? El marco dual, en donde se haga una modificación constitucional, incluso en el libro que te acabo de obsequiar, Pepe. Así es. En la parte final vas a ver... Un modelo de desarrollo para México 18-24. Así es. Ahí viene una propuesta que como Colegio Nacional de Economistas entregamos el año pasado al diputado Porfirio Muñoz Ledo, cuando era presidente del Congreso, en el que sostenemos y argumentamos por qué ahora se exige ya una modificación al artículo 2 de la Ley de Autonomía del Banco de México, en donde se agregue que además de las tareas de regular la inflación, controlar la inflación y regular el sistema financiero, el Banco de México tiene que encaminarse a tener tareas sobre el crecimiento y el empleo. O sea, modificar el mandato del Banco de México desde un punto de vista para que se involucre mucho más en la responsabilidad del crecimiento. Así es. Eso es una modificación institucional, nada más, porque bastaría que el Congreso de la Unión, o sea, nosotros le mandamos la propuesta al presidente del Congreso hace un año, a Muñoz Ledo, bastaría una modificación institucional para que eso pudiera ocurrir. E incluso, déjame decirte, hace 15 días
se celebraron los 25 años de autonomía del Banco de México. Sí, y estuvieron así es. presentes desde el doctor Guillermo Ortiz, el doctor Miguel Mancera, los expresidentes del ¿no? Banco de México. Vino Agustín Casten, y ¿Cómo no? Si se aventó hasta un roadshow de medios. me sorprendió que él mismo dijera que sería muy bueno que el Banco de México estuviera pensando en una forma de apoyar el desarrollo económico de este país. Me sorprendió porque, bueno, él es yo lo considero teóricamente, y cuando estuvo en Hacienda y en el Banco de México, como un neoliberal puro, así es, de cepa pura. Para que un neoliberal de pura cepa diga que es importante ya que el Banco de México colabore en las tareas del desarrollo económico del país, bueno... ¿Son nuevos tiempos o se están rompiendo dogmas? ¿Cómo ven, Yo Ricardo? creo que las dos cosas. Son los nuevos tiempos y se está... Yo creo que ya podemos empezar a hablar, Pepe, de una especie de post-neoliberalismo. No, a mí cuando el presidente López Obrador a principios de año habló de que decretaba el fin del neoliberalismo, bueno, me sorprendió, ¿no? No es economista. Bueno, y además hacerlo por decreto tampoco es tan sencillo. No se puede hacer, ¿no? Mira, yo imparto en la UNAM la clase de Historia del Pensamiento Económico y Economía Mexicana Contemporánea. Y les platico, bueno, a los alumnos que, bueno, para una corriente de pensamiento económico no puede morir de la noche a la mañana. Llevan sus periodos de transición y yo lo que considero que ahora estamos en un periodo de transición. Mira, ahorita, por ejemplo, acabo de leer este libro, Hacia una economía moral. El que presentó López Obrador hace 2 o 3 semanas. Hace algunos días, ¿no? Ya está en librerías. Y bueno, a mí lo que me sorprende de este libro, en donde ya se habla de las bases, o sea, no solamente el ser humano piensa en tareas de ocio, sino lo primero que tiene que cumplir es su alimentación. Entonces yo creo que lo que está ocurriendo ahora es un paradigma, como tú bien lo dices, un paradigma en donde el dogma neoliberal poco a poco va cediendo ante la realidad. Su alumno más aventajado en América Latina, Chile, hoy vive una revuelta popular. Un colapso. ¿No? El día de ayer tú escuchas el discurso de Alberto Fernández en Argentina. Y bueno, es otro fracaso neoliberal, ¿no? Ves lo que está ocurriendo en Colombia, muy pronto en Brasil, lo que está ocurriendo en Bolivia. A mí, en el caso de México, me parece que lo que está ocurriendo es una transición tersa de un modelo neoliberal a un modelo del bienestar. Yo le llamaría así, o sea... A ver, me gustaría que aterrizáramos ese nuevo modelo que, como ha señalado, está, digamos, formándose o en transición, construyéndose. Sí. Ese nuevo modelo, ¿en qué consiste? Particularmente viendo algunas de las, digamos, las nuevas condiciones y términos del TEMEC que están sobre la mesa y de las cuales ya hemos logrado tener algunas digamos, pistas y algo de conocimiento, a pesar de que el texto completo no se conoce. Desde Palacio Nacional, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá suscribieron las modificaciones efectuadas al acuerdo comercial entre los 3 países, calificado por los involucrados como histórico y el mejor a nivel mundial. Se logra la unidad del continente americano, la unidad de nuestro continente, la unidad de todos los países, los pueblos de nuestra América, de la América que vio nacer a Abraham Lincoln y de la América que vio nacer a Benito Juárez. Tenemos este acuerdo con América del Norte sin dar la espalda a nuestra América. And it's something that's going to make
North America richer, it's going to make America richer, it's going to make Canada richer, and it's going to make Mexico richer. We in the United States have a stake in Mexico being richer. It's important for us that Mexico succeed, and I think this agreement is going to make that more likely. Cet accord commercial progressiste sera hautement avantageux pour notre économie, pour les familles canadiennes et pour la classe moyenne. All of us together have finally accomplished what we set out to do at the very outset. A win-win-win agreement which will provide stability for workers in all three of our countries. Ante la presencia de los sectores empresarial, laboral y representantes de todas las fuerzas políticas en el país, el principal negociador por parte del gobierno mexicano reconoció que para llegar a este momento hubo que pasar presiones horrorosas, como el tema de los inspectores en el ámbito laboral o negarse a vetar determinados alimentos de origen mexicano a petición de Estados Unidos. Yo quiero dejar muy claro, cada quien tiene derecho a decir lo que guste para su público político. Pero yo les voy a explicar exactamente cómo funciona. No son inspectores. Se crea un mecanismo como lo que siempre hemos tenido, que son paneles para resolución de diferencias. En la ceremonia de firma, los tres gobiernos reconocieron y agradecieron el papel de cada uno de los negociadores participantes. Aseguraron que el acuerdo ayudará a desarrollar la región en materia automotriz, medio ambiente, patentes de medicamentos, fortalecer los derechos laborales de los trabajadores, propiedad intelectual, así como criterios más equilibrados en materia de adquisición de acero y aluminio. El presidente mexicano aprovechó para agradecer a los legisladores estadounidenses y en especial a la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por haber separado la firma del acuerdo del proceso electoral que vive su país. Además, reconoció la postura del presidente Donald Trump para suscribir los anexos al TEMEC, que también es un acuerdo político. Él actuó de manera prudente, tolerante. Les hablaba yo de los momentos más difíciles, pues él intervino. El reconocimiento para el presidente mexicano también vino por parte del gobierno de los Estados Unidos. On a personal note, we have followed your career. I find it to be extraordinary. Everyone in our administration is rooting for you. You selected my good friend Jesus Seade. It's an historic thing and says an enormous about you, Mr. President. Finalmente, Ricardo Monreal Ávila dijo que de manera inmediata el Senado podrá empezar a analizar las modificaciones hechas al acuerdo comercial. Para Imagen, con información de Isabel González. Ahí tienen los principales discursos ayer en Palacio Nacional de lo que Ricardo Ramírez Blum ponía sobre la mesa, el modelo que está desarmándose, es decir, cómo se está transformando el Telecán y cuál es el modelo que viene con el TEMEC. Y ahí hay varias cosas que importan, Ricardo. Lo primero, reglas de juego distintas. ¿Este es un tratado más bien proteccionista? ¿Cómo lo ves tú? Proteccionista en el sentido de que, por ejemplo, incluye sanciones comerciales a los socios, digamos, o a cualquiera de los países que no cumpla con algunas condiciones, como por ejemplo el tema laboral. Bueno, como te decía, me parece que es la parte que faltaba en el rompecabezas para poder armar un nuevo modelo, una nueva política económica. O sea, México en estos 36 años estuvo sostenido por el mercado externo. Cuando discutimos los economistas un modelo de desarrollo, vemos dónde se centra, si en el mercado externo o en el mercado interno. Y durante 36 años se sostuvo en el mercado externo. Y lo podemos ver en la balanza de pagos. ¿Pero eso crees que cambie con el TEMEC? Que a pesar de tener este tratado, ¿va a ser la producción interna la que tenga mucha mayor relevancia que el comercio? Yo creo que va a haber un equilibrio entre el mercado externo y el mercado interno, porque descuidamos en muchos años el mercado interno. Lo vemos sobre todo en los salarios y en el empleo. Salarios mal pagados y empleos precarios. Entonces, yo creo que ya tendríamos todos los componentes, como te decía hace un rato, o sea, una política hacendaria que necesariamente el gobierno de López Obrador tiene que convocar a una reforma amplia en donde sea progresiva para los grandes capitales.
Ahora, que es interesante, pero a ver, incluso lo que señalas, fortalecer el mercado interno, Sí, salarios y empleo. Sí. A ver, estamos obligados, porque a partir de que entre en vigor el TEMEC, va a haber supervisión, no quiero llamar ni siquiera verificadores para que no se vaya a enojar Jesús Seade, como vimos en las imágenes hace un momento, pero sí va a haber una figura que permita Supervisores. supervisar, ver, monitorear, como le quieras llamar, si se están cumpliendo las condiciones laborales en las empresas mexicanas. Y si no, estarían sujetos a bloqueo de exportaciones incluso. Sí. Eso es o aranceles. o aranceles. Sí. Eso es una forma, digamos, híbrida de entender el libre comercio. Por un lado, apertura, pero por otro lado, protección. Si considero que hay, en este caso, ¿qué es lo que les preocupa? ¿Dumping social? Yo diría que la palabra adecuada es colaboración. O sea, vamos a pasar de una economía o de un ámbito proteccionista a un ámbito de colaboración, en donde te reitero, los salarios y el empleo, que creo que son los grandes perdedores en estos años, ¿no? Ahora están llamados por las propias obligaciones que el Tratado México, Estados Unidos, Canadá nos da. Y como te decía desde el principio, ya está completo el rompecabezas para el nuevo modelo. Y ese nuevo modelo va a girar en torno a un concepto que en el siglo pasado se llamó Estado del Bienestar, que funcionó mucho, sobre todo en Europa Sí, y, los en Estados Unidos en la época de Franklin Delano Roosevelt. Entonces, hoy el presidente, incluso en su texto recién publicado, habla de la experiencia que vivió Roosevelt en el periodo 29-33 y que de alguna manera, sin caer es un referente que se está llevando a cabo a través de distintos programas sociales. Entonces, el TEMEC vuelve insisto, es la pieza que faltaba para comprar certidumbre y podamos de nueva cuenta alcanzar una tasa de crecimiento económico al menos del 2% para el 2020. Déjame insistir un poco en el tema del proteccionismo, porque, a ver, tenemos un socio proteccionista. El gobierno de Donald Trump es un gobierno proteccionista. A ver, hay elementos proteccionistas en este tratado, ya no solamente al interior de las 3 economías signatarias, sino hacia otros bloques comerciales. Estoy pensando en las reglas de origen, la necesidad de que haya un contenido de partes producidas dentro de la región, claro. Pero también los cambios de última hora, acero y aluminio. Si le sumas la parte laboral, de entrada el golpe eso para, digamos, las exportaciones de coches japoneses y chinos va a ser brutal. Las implicaciones del nuevo TEMEC, paneles para solucionar controversias y verificación del cumplimiento de los estándares laborales y la reforma laboral en México. 2, en el último momento, reapertura del capítulo sobre el acero y sobre el aluminio, que junto con el tema laboral van a implicar, Ricardo Ramírez Blum, un desafío al comercio multilateral, y estoy pensando en los coches, sector automotriz, con los japoneses y con los chinos. Nos estamos encerrando. ¿Este tratado nos encierra en América del Norte? ¿Cómo lo ves tú? Pues nos convierte o nos refuerza desde el punto de vista de la teoría de la integración, que el mundo va a girar en torno a 3 bloques en los próximos años. El bloque del dólar con Estados Unidos, ¿no? En donde así como el neoliberalismo nos enjauló, hoy nos enjaula el bloque del norte, del dólar. Del TEMEC. Del TEMEC. Ajá. El bloque de la zona euro, ¿no? Que es otro bloque importante. Y finalmente el bloque del yuan. El yuan y el yen, de alguna forma, los asiáticos. Entonces, hoy el mundo se mueve en ese triángulo de los 3 bloques y México queda perfectamente integrado. Pero curiosamente también me parece que
reafirma la posibilidad de que México pueda volver a tener crecimiento y desarrollo al mismo tiempo. O sea, tú sí estás confiado en que el Yo TEMEC creo va a tener un impacto muy la economía del importante país. en la economía del país. ¿Es Pero solo un respiro o es un reimpulso? yo creo que es un reimpulso que le da aire a este gobierno, le da oxígeno, ¿no? Porque pues yo me incluyo, me hago la misma pregunta que todos los economistas, ¿no? El crecimiento en el PIB, pues, bueno, estaremos muy bien, pero sigue siendo cero. Criticábamos mucho a Miguel de la Madrid cuando instauró el neoliberalismo en México, ¿no? Y le decíamos a Miguel de la Madrid el presidente del crecimiento cero. Sí, claro. Porque acabó en cero, pero él acabó en cero, pero además con una tasa de inflación del 160%. Ahora no, ahora tenemos una tasa de inflación del 3% estimada para final de este año. Así es, ¿no? así es. Nada que ver controlada. Nada que ver con aquellos de tiempos de hace 36 años, ¿no? Pero seguimos con un crecimiento con estancamiento. Muy débil. Ahí está el gran reto del observador para que ha pedido incluso un año de prórroga para dar resultados. Yo diría que se requiere un sexenio. No un segundo año, un sexenio. no, Gracias, un sexenio. Ricardo Ramírez Blum, presidente del Colegio Nacional de Economistas. Un placer haberte tenido. Muchas gracias, pero sobre todo a usted.